Alfred Jules Ayer, profesor y filósofo británico del siglo XX. Alfred Jules Ayer considera que la filosofía del lenguaje no es una pura filosofía lingüística, sino un análisis del lenguaje en tanto que describe hechos. De no ser así, la filosofía lingüística se convertiría en un fin en sí misma, o mejor, en un medio que pretendería pasar por fin, pues la filosofía se debe interesar en las fotografías, y no solo en el mecanismo de la cámara fotográfica. Ayer es considerado el padre del positivismo lógico, que es una corriente en la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico a lo empírico y verificable. Así, prohíbe inducir una regla general a partir de observaciones particulares, lo cual eventualmente despertó críticas sobre la incompatibilidad de esta corriente con muchas ramas de la ciencia fundamentadas en la inducción para construir conocimiento válido. El positivismo lógico busca eliminar toda metafísica para así desarrollar la filosofía como una rama de la lógica. Hoy leemos el ensayo Filosofía y Lenguaje, que está inmerso en su libro Concepto de Persona, donde encontraremos su reflexión acerca de la finalidad de la filosofía, el lenguaje y el positivismo lógico. Alfred Jules Ayer, Filosofía y Lenguaje, capítulo 1. Es cosa bien conocida que los filósofos suelen disentir no solo acerca de la verdad de esta o aquella teoría concreta o sobre la respuesta a determinado problema, sino también respecto al propio carácter y a la finalidad del conjunto de su actividad filosófica. Esto es debido, en parte, a la vaguedad con que se utiliza normalmente la palabra filosofía. Si examinamos el catálogo de cualquier editorial, veremos que, dentro del apartado encabezado por este vocablo, caben con idéntico derecho desde el tratado de lógica formal a la recopilación de máximas o a una disquisición romántica sobre el destino del hombre. Pero no se trata solamente de inconcreción o vaguedad en el concepto. No debe suponerse que, cuando los filósofos están en desacuerdo sobre la naturaleza del objeto mismo de su estudio, se trata siempre de una mera discusión por la posesión de un título. En efecto, aún refiriéndose a cuestiones idénticas, como por ejemplo el conflicto entre realismo e idealismo, o el problema de la negación, o la investigación de la naturaleza de la verdad, suelen adoptar muchas veces enfoques totalmente distintos al considerar su carácter, la clase de respuestas que exigen y el tipo de pruebas a las que éstas deben satisfacer. No obstante, en los últimos tiempos se ha podido observar una tendencia, al menos en los países de habla inglesa, hacia una atenuación de estas diferencias. Se ha solido hablar de una revolución en el terreno de la filosofía, y una de sus principales consecuencias sería el que los filósofos ahora tienen una visión más inteligente de sus propios procedimientos, es decir, que han adquirido una conciencia más clara de lo que intentan hacer. La conclusión a la que han llegado es que la filosofía consiste, en algún sentido, en una investigación del propio lenguaje. Todavía queda por aclarar, sin embargo, cómo debe realizarse esta investigación, hacia qué fines está orientada y cómo puede apreciarse los avances logrados. Como veremos, estas cuestiones admiten diversas respuestas, pero, por inciertas que se presenten en cuanto al detalle, los filósofos suelen coincidir por regla general en que constituyen lo que técnicamente se denomina cuestiones de segundo orden, pues no pretenden describir ni explicar el mundo, y mucho menos cambiarlo, sino que se limitan a analizar nuestra forma de hablar acerca del mismo. La filosofía ha solido ser definitivamente a veces como hablar sobre la forma de hablar,
Esta concepción de la filosofía procede de diversas fuentes. Es, en parte, un legado transmitido por el positivismo lógico, pero debe algo al ejemplo de George Edward Moore, y quizá más aún a las últimas enseñanzas de Ludwig Wittgenstein. Sin embargo, tales influencias operan de maneras muy distintas entre sí. Los positivistas lógicos tenían como objetivo primordial el purificar la filosofía de todo rastro de metafísica, ya que sólo entonces sería libre para desarrollar como una rama de la lógica. El lenguaje por el cual se interesaban exclusivamente era el de la ciencia, y el papel asignado por ellos al filósofo consistía principalmente en explicar términos que pertenecían a la metodología científica. A él le competía aportar los recursos de la lógica formal moderna para referirse a conceptos tales como la comprobabilidad, la confirmación, la probabilidad o la verdad. También podría prestar servicios más específicos a la causa de la ciencia, exponiendo a la estructura de las teorías científicas, definiendo las expresiones que apareciesen en ellas y mostrando la relación formal existente entre dichas expresiones. Si en este quehacer tuviese además capacidad técnica suficiente para reformar el lenguaje científico, bien dando nuevas definiciones a términos de uso corriente, o bien introduciendo nuevas expresiones que fuesen productivas desde el punto de vista científico, tanto mejor para la ciencia. De esta forma, la filosofía terminaría fundiéndose dentro del conjunto de la actividad científica. Estrictamente hablando, los problemas metodológicos constituirían su único campo de acción, y sería lógico suponer que quedarían resueltos muy pronto. El papel representado por George Edward Moore es mucho menos claro. Él mismo tuvo siempre buen cuidado de afirmar que la práctica de lo que él denominaba análisis era tan solo una de las funciones propias de la filosofía. Por otra parte, nunca concibió tal actividad como una investigación o exploración del lenguaje. Según él, su objetivo específico no eran las expresiones lingüísticas, sino más bien los conceptos o las proposiciones, a los hechos que aquellas representaban. Sin embargo, la consecuencia más razonable de la posición por él adoptada es la que la filosofía se reduce, en última instancia, a una mera investigación del lenguaje, y puede seguirse la pista indirectamente hasta su defensa del sentido común. Pues, si no se equivocaba al afirmar que sabía con certeza que la concepción del mundo dictada por el sentido común era totalmente verdadera, debía desprenderse de ello que las proposiciones que comprendían dicha concepción no eran vulnerables por la filosofía. En efecto, si se sabía que eran ciertas, ningún argumento filosófico podría probar nunca su falsedad, ni era preciso tampoco recurrir a la filosofía para garantizar su certeza. Es bien sabido que Moore trató de probar la existencia de un mundo externo, creencia que figura sin duda dentro de la visión de sentido común. Pero como su demostración consistía simplemente en deducir que existían objetos externos a él basándose en el hecho de que poseía dos manos, en realidad no hizo sino subrayar que la visión del mundo, inspirada en el sentido común, podía defenderse o justificarse por sí misma. Pero si esto se verificaba para las proposiciones empíricas aceptadas por el sentido común, no parece haber razón que impida que se cumpla para las hipótesis empíricas de la ciencia, o bien para las proposiciones formales de las matemáticas y la lógica. También ellas, en efecto, poseen sus propias normas demostrativas, y una vez satisfechas estas, se suelen aceptar sin necesidad de un ulterior certificado filosófico. Desde este punto de vista, tampoco pueden existir fundamentos filosóficos para ninguno de nuestros juicios normativos, ya que la esencia de la teoría de Moore
acerca de la falacia naturalista consiste en que los juicios de valor son autónomos. Ahora bien, si todos estos dominios de pensamiento están vedados al filósofo, en el sentido de que no es de su competencia el decidir la validez de ninguna de las proposiciones contenidas en los mismos, ¿qué le resta como campo de actividad? La respuesta a esta pregunta es que puede ocuparse precisamente en el análisis de las mencionadas proposiciones. No es su misión decirnos si son verdaderas, sino solamente explicarnos su significado. No obstante, el concebir la filosofía como la práctica del análisis no significa necesariamente que se le considere como una investigación del lenguaje. Parece que el propio More tenía la inclinación a rectificar los significados. Los conceptos o proposiciones que los filósofos se esforzaban por analizar recibían la categoría de objetos no naturales, y era evidente que no se podía aprender su significado sin entender las palabras apropiadas, siendo esto igualmente aplicable a gran parte de las disciplinas científicas. Un filósofo que no dominase el lenguaje se hallaría tan indefenso como un matemático que no supiese manejar los números. Pero exactamente, igual que el matemático, no está realmente preocupado por los números como tales, sino por las cantidades que representan, así el dominio del lenguaje es un puro medio, aunque necesario, para el filósofo en su labor de investigación de las propiedades objetivas de los conceptos. Si bien es cierto que More pensaba así, no era en realidad una concepción exclusivamente suya, pues la compartían asimismo varios filósofos de otras escuelas.